Son cifras, como le decía yo, tremendamente preocupantes que van marcando una tendencia al alza que no se detiene. Por eso hemos querido invitar a esta hora a la doctora María Teresa Valenzuela, que es epidemióloga, vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y también miembro del Consejo Asesor Presidencial del Gobierno en esta pandemia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. El Ministerio de Salud hoy día, doctora, cambió la definición de los casos de coronavirus por recomendación de ustedes, del Consejo Asesor. Ahora no es necesario tener un test positivo de PCR. ¿Por qué se cambia esta definición? Y explíquenos de qué se trata. Se cambia esta definición con el objetivo de que cada vez los casos sean detectados y aislados lo más oportunamente posible, porque muchas veces, digamos, las personas han entendido que cuando se hacen un PCR esperan tener el resultado para comenzar, digamos, las medidas de aislamiento. Y ese es un error muy importante, porque un caso desde el momento que es sospechoso y clínicamente presenta síntomas, al menos 2 síntomas, que pueden ser fiebre, o tos, o disnea, o mialgias, o decaimiento, o pérdida del olfato. Entonces, por lo tanto, en ese caso ya es un caso sospechoso que tiene que ya aislarse en espera, obviamente, qué sé yo, del PCR, si es que se lo ha hecho. Doctora, pero acá ya hay un concepto clínico. Entiendo que ahora va a haber 3 categorías, ¿no es cierto? Casos sospechosos, casos probables y casos confirmados. Y casos confirmados, exactamente. Ya. ¿Qué es un caso sospechoso? Entonces, un caso sospechoso es lo que hemos trabajado hasta aquí, ¿no es cierto? En el sentido de que clínicamente se ve que este paciente presenta al menos 2 síntomas, que puede, como digo, ser fiebre, mialgia, dolor de garganta, tos seca, disnea, ¿ya? Pero tiene que tener al menos 2 síntomas. Ya. En ese caso, realmente pasa a ser un caso sospechoso que obviamente clínicamente correspondería a un caso. Pero también es importante, caso sospechoso es un contacto de un caso que ya fue confirmado, digamos, con PCR positivo, pero con ese caso basta un solo síntoma. Perfecto. Solo y eso uno, significa que esas personas de inmediato, sin test, van de inmediato a cuarentena. ¿Por cuántos días? Aislamiento, aislado. Porque cuarentena, digamos, es otro concepto. Aislamiento es como que en realidad la persona hay que evitar por todos los medios de que no siga contagiando. Después viene la otra categoría de casos que serían los casos probables. ¿Ya? Y esto ayuda mucho los casos probables porque sería el caso sospechoso que tiene, por ejemplo, un PCR que ha sido indeterminado. Entonces, por lo tanto, esa persona antes se volvía a repetir un examen, hoy día no tiene que repetirse un examen y por lo tanto pasa a ser un caso probable. Pero también es un caso probable, es el contacto de un caso confirmado que presenta síntomas, ¿ya? Dentro de 14 días de haber tenido contacto con un caso ya confirmado. Entonces, por lo tanto, ¿por qué se hace este cambio, digamos? Porque no podemos seguir esperando solamente basándonos en el test PCR, porque ya son muchos los casos, ya podemos ver, qué sé yo, que claramente en el día de hoy, solamente en el día de hoy se han confirmado más de 4.000 casos nuevos, entonces por lo tanto ya no se puede seguir esperando que el resultado del PCR, que se demoró, que no estuvo, entonces por lo tanto el criterio clínico acá es muy importante. Y doctora, con esta nueva definición, ¿no va a subir mucho la cifra de nuevos contagios todos los días? Lamentablemente, y es lo que en realidad obviamente asusta, pero sin embargo el objetivo central es que el aislamiento de este caso comience casi inmediatamente, o sea, comenzó a presentar síntomas clínicos y todo, entonces por lo tanto se actúa, a diferencia que a veces anteriormente se mal entendía que debía esperar el PCR, y eso en realidad no corresponde porque es ahí donde comienza a generar infecciones en los contactos que tiene a su lado. ¿Qué es un contacto estrecho para que la gente lo sepa, lo tenga claro? Bueno, contacto estrecho
por ejemplo, con las personas con las cuales uno vive bajo el mismo techo, ¿ya? ¿Ya? Es decir, quien duerme en el mismo hogar, eso es un contacto estrecho, No porque haber son horas en tenido las... una reunión o un encuentro con una persona con la cual uno no convive constantemente. Ya, también eso es un contacto estrecho en el sentido que depende del tiempo que haya tenido esta reunión. Por ejemplo, si ha tenido reunión durante 2 horas, por ejemplo, ¿Ya? ya, y no ha mantenido una distancia que en realidad aquí se ha dicho muchas veces que es 1 metro, pero en estricto rigor deberían ser 2 metros de distancia entre persona y persona y que no esté usando mascarilla. Entonces, en ese caso, obviamente, una reunión de 2 horas, es decir, que la cantidad de virus que ha recibido de un caso que ya está infectado es muy alto. Entonces, por lo tanto, también pasa a ser un contacto de mucho riesgo. Doctora, Y también le explico lo otro, que son 15 sí. minutos, digamos, que yo puedo estar hablando con una persona frente a frente, cara a cara. También significa que yo estoy eliminando muchos virus y obviamente se los voy a transmitir. Y ahí en ese caso bastan 15 minutos como para poder yo ser capaz de transmitirle las gotas con el virus al contacto. Doctora, las cifras de hoy día son muy altas, más de 4.000 casos de nuevos contagios. El gobierno dice que en 10 días más podríamos ver, o al menos en un tiempo similar a una semana, podríamos recién empezar a ver si las medidas de cuarentena que están ocurriendo ahora han tenido un efecto. ¿Esto es así? ¿Cómo vamos a ir viendo el desarrollo de la curva a su juicio? Efectivamente, o sea, dado que el periodo de incubación de este virus es largo, ya puede variar de 2 días hasta 14 días, entonces por lo tanto, dado que se ha generado esta restricción, ¿no es cierto?, a través de las cuarentenas, esperaríamos obviamente que en 2 semanas más empiece como a aplanarse el número y empiece a decaer. Pero sin embargo, dado este gran número de casos y dado que el número de casos que están infectándose activos en estos momentos, sacando las cuentas y descontamos los casos que se han recuperado, estamos hablando de 31.000 casos que están activos. Sí. Entonces, por lo tanto, significa que hay una alta transmisión. Y lo peor, digamos, es que esto está afectando en zonas de nuestra región metropolitana donde las condiciones de aislamiento son realmente precarias. Entonces, por lo tanto, acá lo importante es rápidamente poder sacar al caso y llevarlo, digamos, a residencia sanitaria, aislamiento, perfecto. para que se cumpla porque la cuarentena por sí sola no es la solución. La solución es, obviamente, la pesquisa precoz, pero el aislamiento de los casos. Muy bien, doctora Teresa Valenzuela, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias. Usted también. Buenas noches, gracias. Buenas noches.